Bien, pues vamos a iniciar, si les parece. Bueno, quiero darle los buenos días a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias, Conversar para Inspirar. Efectos del COVID-19 en el sistema alimentario. Este ciclo de conferencias es una iniciativa de la Fundación México Actúa junto con el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En esta primera sesión nos acompaña la señora Lina Paul, a quien agradezco muchísimo su tiempo y su disposición. Ella es representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Para conversar con ella, se encuentra con nosotros y también le agradezco muchísimo a Lorena Macías. Ella es directora y cofundadora de México Actúa. Para todos los participantes que amablemente nos acompañan, quiero pedirles, por favor, que mantengan su micrófono cerrado para mayor eficiencia de nuestra reunión. Y en las opciones de vista, la sugerencia que tengo para ustedes es utilizar la vista de hablante, de tal manera que podamos tener en pantalla a las dos personas que estarán conversando esta mañana. Reitero mi agradecimiento de que nos acompañen esta mañana. Lorena, Lina, adelante, por favor. Muchas gracias, Marina, y muchas gracias a Litán por la generosidad de compartirnos este espacio. Es un gusto colaborar con ustedes. Bienvenidos todos, espero estén pasando un bonito día, les mando muchos saludos. Como mencionó Marina, el objetivo de estas charlas es conversar para inspirarnos, con expertos en temas de agua, energía y alimentos. Y en particular en esta serie queremos hablar de cómo podemos hacer frente a la pandemia del coronavirus y qué acciones podemos tomar como ciudadanos, como académicos, como empresarios, para salir adelante como individuos y como país. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Lina Paul. Querida Lina, sé que tienes una agenda muy apretada y que acabando este enlace inmediatamente te conectas a otro. Entonces, inmediatamente empezamos. Lina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Lorena, un placer. Muchísimas gracias a México Actúa, por supuesto, por esta invitación y gracias a Litam por permitirnos tener esa conversación con ustedes. Gracias, Lina. Oye, ¿cómo está el equipo de la FAO? ¿Se están quedando en casa o cómo trabajan en estos días? Efectivamente, nosotros acatamos las recomendaciones y las disposiciones del gobierno central, del gobierno federal, que dice quédense en casa. Y pudimos trabajar desde antes, ya cuando sabíamos que la pandemia ya estaba instalada, que íbamos a tener en México esta situación y que de un momento a otro tendríamos que quedarnos en casa, pues hicimos todo el trabajo para instalarnos y tener aquí, pues eso, la oficina en casa. Muy Entonces bien. estamos todos conectados a través de las redes. Excelente. Pues bueno, entrando al tema, dada este reto y oportunidad que se nos presenta con esta pandemia, que va a cambiar, por supuesto, la manera en que consumimos, en la manera en la que nos relacionamos con las personas y en nuestro mundo cambió. Entonces, lo que me gustaría mucho es que nos compartieras cómo ves, qué va a pasar en el sistema alimentario. Me gustaría que nos hablaras de a nivel macro, ¿no? En el mundo, ¿qué va a pasar? El comercio se va a ver restringido y también si lo pudiéramos aterrizar en particular al tema de México. Bueno, efectivamente. Mira, yo creo que un punto importante siempre en estas crisis surgen algunas oportunidades, algunos elementos que uno tiene que aprovechar, es la revalorización del campo, la revalorización de lo rural. O sea, ¿qué haríamos sin los alimentos aquí en nuestra casa? ¿Cómo enfrentaríamos esta pandemia sin la comida en nuestras mesas? Yo creo que cuando pensamos en los héroes, en las heroínas sin capa, que les hemos llamado ahora a todos nuestros médicos, enfermeras, a los que están en la primera línea luchando contra esta pandemia, también tenemos que pensar en los agricultores, en las agricultoras, en estos productores que no han cesado sus actividades y que están ahí efectivamente en la primera línea, asegurando que todos nosotros tengamos comida. Por ahora, y esto es una buena noticia dentro de todo lo que está pasando, por ahora no
vemos desabasto de alimentos. Por ahora no hay razones para aumentos de precios. Eso sería mera especulación. Hay producción suficiente, hay comida para todos y todas. Bueno, hay otras condiciones, obviamente, pero que restringen, y hay todavía en el mundo antes del COVID-19 muchísimas personas en situación de carencia alimentaria, pero digamos en términos de producción, hay suficiente producción para todos. No hay ninguna razón para el aumento de precios. Obviamente esto de la alimentación, esta cadena, como le llamamos, de alimentos, que supone que tú tengas el alimento en la mesa y que supone que alguien lo produzca, también interactúan en esta cadena muchos otros actores. Aquí vemos, por ejemplo, todo el tema del transporte. Ese es un elemento que efectivamente se está viendo afectado. Yo entiendo muchos ciudadanos que dicen, debemos cerrar las fronteras, tenemos que protegernos nosotros mismos, pero tenemos que pensar que lo más importante es que el comercio internacional se mantenga, que las cadenas de suministro se mantengan, que la distribución de los recursos que son necesarios para producir fertilizantes, etcétera, estén asegurados y que no hayan interrupciones. En eso vemos algunas interrupciones, obviamente, Lorena, Oye, en ese sentido. y en el tema este del comercio internacional, ¿qué medidas están tomando? ¿Qué medidas sanitarias o qué procesos hacen para asegurar que los trabajadores, si se enferman, qué hacer? ¿Nos puedes contar un poquito más de cómo está? Hola, Parece que la conexión de Lorena de Lorena Falla. tuvo una falla. Sí, A lo mejor, Lina, pudieras abundarnos un poco en la pregunta anterior que nos hizo Lorena en lo que ella restablece su conexión. claro que sí. Yo me imagino, ella pregunta, bueno, ¿cómo aseguramos que los trabajadores agrícolas, pero también que los alimentos lleguen de manera sana, inocua, y que no signifiquen otro elemento de contaminación o de mayor dispersión de la pandemia? Bueno, Lorena, creo que ya la tenemos de vuelta. Sí, gracias. Entonces, escuché que ya terminaste de contarnos sobre el comercio internacional y qué medidas están tomando, ¿no? Como mencionabas hace un momento, antes de COVID ya había personas que sufren de inseguridad alimentaria. ¿Qué va a pasar o qué impacto tiene esta crisis en estas comunidades que ya de por sí sufren de acceso seguro a alimentos? No, efectivamente, solo termino diciendo, hay ya, y la FAO contribuyó en el marco de GISAMAC, una guía para asegurar las mejores condiciones de salud para los trabajadores y trabajadoras agrícolas. Hay también un refuerzo del SENACICA, de la institución que se asegura la inocuidad de los alimentos. Por favor, no crea que la carne que va a consumir, el pescado que va a consumir está contaminado con COVID, porque este es un coronavirus que proviene o es de origen animal. No, no es así. La carne, el pescado puede consumirlo sin ningún problema. Y hay un refuerzo de las acciones de inocuidad y sanidad de los alimentos. Obviamente usted, por favor, cuando llegue a su casa del mercado, del supermercado, vaya solo a una persona de la familia, prefiera pedir a casa, hay servicios para pedir a casa, si no lo tiene, vaya y por favor mantenga la sana distancia. Pero hay ya elementos suficientes para esto. Ahora, yo creo que lo importante de resaltar en esto es que esta pandemia no sabemos cuándo va a durar. Esto es algo inédito. Nadie estaba preparado para un evento de esta naturaleza, por lo menos para nuestra generación. Ya vimos las fiebres, las pestes que hubo en otras épocas, pero para nuestra generación esto es algo absolutamente inédito. ¿Qué se va a ver afectado?
Mira, por un lado, obviamente van a haber problemas. Hay países que siguen con medidas proteccionistas, cerrando fronteras, y por lo tanto va a haber un problema para la oferta de algunos suministros. México ahora me parece que está haciendo una actuación extraordinaria en ese sentido de asegurar las redes regionales, que eso va a suplir un poco los países cercanos en ese sentido. Pero bueno, va a haber de alguna manera la oferta, pero quizás el mayor impacto va a estar en la demanda. Lo que sí es cierto es que el COVID-19 va a generar un impacto económico. Ya lo han dicho todas las fuentes, el FMI, el Banco Mundial. Esto va a significar una contracción de la demanda. Va a reducirse los ingresos en muchas de las familias que no han podido trabajar de manera adecuada, sobre todo del sector informal. Y esto va a significar una reducción en la demanda y por lo tanto va a haber alguna afectación en términos de la producción nacional y, bueno, en términos sobre todo de la seguridad alimentaria de nuestros ciudadanos. Yo creo que ya se ha recomendado que continúen estos programas de asistencia a las familias más vulnerables que se van a ver afectadas ciertamente por esta pandemia. He estado escuchando que una de las estrategias a nivel Latinoamérica, porque es proveer alimentos, por ejemplo, a niños que tenían acceso a ese gran alimento cuando iban al colegio y ahora ya no van. ¿Qué estrategias en particular está apoyando la FAO en México? Bueno, de hecho, el DIF tiene un trabajo muy amplio para asegurar la alimentación en los escolares, en los niños y en las niñas, haciendo su distribución. Y aún así solicitó el apoyo de la FAO para asegurar que se están haciendo, que están realizando todas las acciones de la mejor forma. Estamos preparando, incluso ya finalizando, una guía para la entrega de esos alimentos cuando estemos en la fase 3, que ya habrán muchas mayores restricciones a esta entrega de los alimentos. De igual forma, en el tema de los comedores comunitarios, de cómo hacer para asegurar que esto continúe, qué mecanismos se van a utilizar. Hay buenas prácticas en varios países de América Latina. México es una de ellas, sin duda, y estamos además conectados con todos los países para compartir esas experiencias. La semana pasada tuvimos una videoconferencia con todos los sistemas alimentarios de entrega de alimentos escolares en toda América Latina, exponiendo las experiencias que se tenían, pero también, y que es lo más importante, las dificultades con las que se enfrentaban y cómo en conjunto podíamos superarlas. ¿Y qué están haciendo, por ejemplo, para apoyar a los pequeños productores que tal vez ahorita no tienen suficiente liquidez y más que ahorita ya es la época de cosecha, ¿no? Efectivamente, y por suerte, debo decir, dentro de esto se ve una buena cosecha, porque hay que tomar en cuenta que el cambio climático no descansa, También. sigue ahí como una gran amenaza. Yo creo que ahí, el día de ayer, por cierto, el secretario de Agricultura, el secretario Villalobos, tuvo una videoconferencia, una exposición online con toda América Latina, una videoconferencia organizada por la FAO, en donde expuso varios de los puntos en donde se están apoyando para esto. Va a continuar el programa de entrega de fertilizantes, se están entregando los subsidios que están planteados para el sector productor para garantizar esas acciones en el sector productor, específicamente en maíz, trigo, arroz, frijol, leche, caña de azúcar, café, que son los elementos principales. Están reforzando el tema del trabajo con Senacica para el manejo de las mercancías, están fortaleciendo las relaciones con todas las cadenas productivas, eso es muy importante, anticipándose a los problemas y planteando las soluciones, están manteniendo una relación con la coordinación, con la Secretaría de Economía. Me parece ejemplar, francamente te lo digo, me parece muy bien, eso es lo que nosotros recomendamos, no cortar esas cadenas comerciales, esos flujos comerciales son muy importantes para hacerlo. El secretario de Agricultura de México tuvo 2 videoconferencias con los ministros de Agricultura
de toda la región de Mesoamérica, del SICA, son 8 países, y con la región de la cuenca del Pacífico de Suramérica. Y establecieron ahí, lo cual me parece muy importante, un acuerdo que ya está casi listo, esto lo va a realizar el IICA, una plataforma para saber la oferta y la demanda de alimentos. Es decir, qué país tiene sobreproducción de alguno de los productos que otro país lo requiera. O sea, se están haciendo muchísimas cosas que creo que son muy importantes. También vi que acaban de firmar un convenio de cooperación, la FAO Américas y la Comunidad de Estados Caribeños, la CELAC, sobre el impacto de COVID y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Sí. ¿Pudieras contar brevemente de qué se trata ese convenio y dónde podemos seguir la información que estén publicando? Sí, en realidad la CELAC, que ahora la presidencia pro tempore de la Comisión de Países de América Latina y el Caribe, solicitó a la CEPAL y a la FAO un análisis, una investigación sobre los impactos, tanto económicos como en los sistemas alimentarios que tendría el COVID para todos los países de América Latina. Muy importante. CEPAL ya presentó un observatorio de los impactos económicos que yo les sugiero a todos y a todas revisen, es muy importante tener estas cifras. Y la FAO sobre esa base está elaborando ya todo el trabajo que se tiene que hacer para saber los impactos de esto, pero lo más importante, no solo los impactos, sino también las recomendaciones que se debe hacer. Se van a analizar las cadenas, se están ya analizando las diferentes cadenas de alimentos, las más importantes para asegurar la canasta básica de los y las mexicanas y de los y las latinoamericanos y latinoamericanas, y se van a dar recomendaciones de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debe hacer en cada una de estas economías. Me parece muy importante esta idea de que ahora pensemos de manera regional, solidaria, y no de manera individual, egoísta. Yo entiendo que la gente en este momento quiera que cada uno vele por sí mismo, pero ojo, esto va a traer consecuencias mayores y nefastas post-COVID. Así es. Y Lina, un tema que no se habla mucho es el nexo entre el agua y los alimentos. El agua es un elemento crucial para el combate y poder disminuir la curva de contagios. Tú como experta en estos temas, ¿cómo ves ese nexo entre agua y alimentos? Y las comunidades que no tienen acceso, por ejemplo, a agua, ¿qué recomendaciones hay para ellos? No, efectivamente, mira, cuando pensamos en agua, la gente piensa en, bueno, lo que me tomo de agua. Digamos, esto es el agua. Es un sorbo y quizás pueda vivir con poca agua, pero muy poca gente piensa en el agua que se utiliza para producir los alimentos que nosotros consumimos. Así es. Imagínate que nadie piensa que un kilo de carne, producir un kilo de carne consume 15,000 litros de agua. Nadie piensa en eso. Y yo creo que para una población que está cambiando crecientemente su alimentación, su dieta, tiene que pensar que hay que trabajar, hay que aprovechar al máximo el agua y está cada vez más escasa. El cambio climático, que es vaya, no es una pandemia, pero es el mayor desafío que la humanidad está enfrentando en términos globales y que ahora no lo vemos por este tema del COVID-19, pero que está ahí, lo que significa, y ya los escenarios climáticos lo han dicho para México y para todo el mundo, es menos agua, cada vez menos agua. Vimos esta película de Mad Max, ¿se acuerdan? Esta que están en el desierto y que pelean por agua. Y uno creía que eso era ciencia ficción. Bueno, ya empezó, ya hay ciudades, hay una ciudad en Sudáfrica que dijo, señores, ya no tenemos agua, ya no podemos seguir viviendo aquí y así vamos a continuar en muchas de nuestras ciudades. Yo creo que el gran reto de la agricultura es cómo hacer una agricultura sostenible sin un uso excesivo del agua, cómo hacer un riego adecuado a estas nuevas necesidades y cómo vamos a producir de la manera
en que no afectemos nuestros recursos más importantes. Y yo creo que esa relación agua-alimentos tenemos que verla siempre. Si queremos comida, Exacto. tenemos que comerla y verifiquen qué es lo que más, ahí está en todas las páginas web, qué cosa es lo que más consume agua y entonces dejo de hacerlo. Mi hija que es vegetariana dice, no, 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 yo carne no consumo porque eso requiere mucha agua. Bueno, cada uno puede definir qué es lo que más consume y lo que menos consume y cómo aportar desde un ciudadano. Excelente. Y bueno, para ir cerrando esta sesión, porque como saben, solo es de media hora, quisiera cambiar el tono hacia un positivismo, ¿no? ¿Tú Sí. cómo te sientes? ¿Estás optimista? ¿Cómo ves bueno, ya nos has comentado acerca de la respuesta de México ante esta pandemia? ¿Nos pudieras ir concluyendo, ¿no? ¿Cómo ves la respuesta de México? ¿Qué oportunidad identificas? Y bueno, al final te agradeceríamos mucho si nos puedes dar 5 recomendaciones que nosotros podamos hacer desde nuestra casa como ciudadanos eh, para contribuir a esto. Claro que sí. Mira, yo sé que es difícil ser optimista en estos tiempos. Yo siempre tengo una frase que dijo un secretario general de Naciones Unidas, un antiguo secretario general de Naciones Unidas, que decía, ya no es tiempo para ser pesimista. Así decía Ban Ki-moon. No es tiempo para ser pesimista. Entonces uno tiene que sacar las oportunidades de las mayores crisis que enfrenta. Obviamente cuidarse, obviamente ver el futuro cercano, que no es nada favorable en términos económicos. El impacto del COVID-19 va a ser algo muy grande para todos, pero en eso yo creo que muy sinceramente, y te lo digo como no mexicana, aunque me siento un poco mexicano, porque ustedes los mexicanos abrazan mucho y abrazan muy bien, quiero decir, acogen muy bien a quienes estamos en su país y eso siempre lo agradeceré mucho, entonces uno se siente medio mexicana, pero realmente debo decirte, está haciendo las cosas bien. Si esto va a resultar bien, eso es un poco difícil de predecirlo, pero creo que este tema de abrir fronteras, de traer a sus familiares, a sus conciudadanos de fuera y asegurar que estén aquí en su país, el que se haya hecho desde distintos lados, desde la Secretaría de Agricultura, y créanme, he estado colaborando con ellos y he visto el trabajo intenso que están haciendo, desde el DIF, es una cosa increíble, la gente llevando los alimentos y viendo cómo resuelve este tema de alimentos. Obviamente van a haber muchas carencias, esto ya viene heredado desde hace muchísimo tiempo, van a haber carencias. Veo un sector empresarial que está respondiendo, que está diciendo, sí, vamos a apoyar, vamos a hacerlo, necesitamos más cosas, obviamente todos necesitamos en este momento más cosas, pero veo que vamos a salir adelante. Vamos a salir lamentando siempre los muertos que habrán con este COVID-19, pero veo también una ciudadanía más consciente de que tenemos que alimentarnos mejor, de que tenemos que hacer las cosas mejor, más sanos, de que tenemos que tener una estructura productiva más fuerte, con mejores recursos. Y creo que eso va a permear de alguna u otra forma en esto de lo que estamos haciendo. Y mis recomendaciones: aliméntese bien. La alimentación no lo va a curar, obviamente, pero lo va a hacer más fuerte, más resistente a este virus. Coma sano, prefiera las verduras amarillas. Eso es una recomendación que siempre dan. Prefiera las frutas. Y si, por favor, no las desperdicie. Si ve que ya están un poquito malas, métalas al congelador. Siguen teniendo suficiente vitamina para fortalecerlo. Planifique sus compras. Lo único que hace la gente que acapara y que se lleva a su casa para guardar es poner en peligro el tema de los precios. Si uno acapara, entonces aumentan los precios. No acapare, planifique bien sus compras. Tome muchísima agua. Otra oportunidad que creo que tenemos en breve, en pocos momentos, vamos a tener un live para enseñar cómo hacer huertos caseros. Y no diga, yo no tengo espacio en mi casa. Mire, el huerto casero se puede hacer en un pedacito, en 1 metro cuadrado que tenga disponible.
ahí se puede hacer el huerto casero. Y sobre todo, comparta con su familia, váyase a la cocina, enséñele a sus hijos que comer sano, que comer mejor es lo adecuado y lo va a hacer más resistente. No se vaya a comprar bebidas carbonatadas. Tome agua, tome jugos naturales, frescos, importantes, aguas, como le llaman ustedes, perdón. Y sobre todo, quédese en su casa, de verdad. Si puede hacerlo, quédese en su casa, guarde sana distancia y sea positivo. Vamos a salir de esta, vamos a salir más fortalecidos en algunas cosas y vamos a recuperarnos en otras. Yo confío en que las cosas se están haciendo bien. Muchas gracias, Lina. ¿En qué redes te podemos seguir y en dónde nos podemos conectar para ver Claro. el experto? Claro, por favor, vayan al Twitter, ahí está la invitación desde FAO México, pero también en mi Twitter, @FAOPOL, P-O-H-L. Ahí vamos a dar muchísimas recomendaciones. Yo creo que estamos trabajando para fortalecer y ayudar a los gobiernos, pero también a los ciudadanos, dando recomendaciones. Tuvimos un live sobre qué comer, qué no comer, qué es lo recomendable ahora. Pues ahora vamos a tener otra de huertos y así vamos a ir dando recomendaciones concretas. Por favor, @FAOPOL, P-O-H-L. Por favor, ahí vea la invitación, ahí está el link, está en YouTube. Así es que adelante, acompáñenos. Muchísimas gracias, Lina. Muchísimas gracias a los asistentes. Es un privilegio tenerte y te agradecemos todo tu trabajo y tu esfuerzo. De verdad que se nota. Entonces, cedo la palabra a Marina. Gracias de nuevo a los asistentes y a Lina y hablamos pronto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Gracias, de verdad. Lina. Muchísimas gracias, a Lorena, a México Actúa y desde luego a Lina Pohl, que nos regaló esta media hora con consejos puntuales. Creo que todos nos llevamos recomendaciones muy prácticas para, bueno, ahorita mismo que terminemos la sesión, poderlas poner en práctica. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Les estaremos informando del resto de las conferencias que tenemos preparados y, bueno, que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos. Muchas Muchas gracias. gracias. Un beso a Hasta todos. luego. Hasta Adiós. luego.